Primera, segunda y tercera generación de la computación. La primera generación de las computadoras. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1938 hasta el año 1958, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío, y la comunicación era en términos del nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Características. Estaban construidas con electrónica de válvulas. Se programaban en lenguaje de máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que puede especificarse un programa se llama lenguaje de máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de código binario. 1941, ENIAC. Primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano de la universidad. Construida con 18.000 tubos de vacío, consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W. Mauchly y J. Presper Eckert en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. 1949, ELPAC, segunda computadora programable. También fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluye en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales. Incorporaba las ideas del Dr. Alex Kimis. A diferencia del ENIAC, no era decimal, sino binaria, y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. Este diseño se convirtió en el estándar de arquitectura para la mayoría de las computadoras modernas. El diseño de la ELPAC es considerado un éxito en la historia de la informática. 1951, UNIVAC 1, primera computadora comercial. El primer cliente fue la Oficina de Censo de Estados Unidos. La computadora UNIVAC 1 fueron construidas por la división UNIVAC. Su valor estaba entre $1 millón y $1,5 millones de dólares. Actualizado sería de $6,5 millones a $9 millones. Era una computadora que pesaba 7.250 kilos. Estaba compuesta por 5.000 tubos de vacío y podía ejecutar unos 1.000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba los dígitos en serie. Podía hacer sumas de dos números de 10 dígitos cada uno, unas 100.000 por segundo. Funcionaba con un reloj interno con una frecuencia de 2.25 MHz. Tenía memorias de mercurio. Estas memorias no permiten el acceso inmediato a los datos, pero tenían más fiabilidad que las memorias de tubo de rayos catódicos, que son los que se usaban normalmente. Además de ser la primera computadora comercial estadounidense, el UNIVAC 1 fue la primera computadora diseñada desde el principio para su uso en administración y negociación, es decir, para la ejecución rápida de grandes cantidades de operación aritmética relativamente simple y transporte de datos, a diferencia de los cálculos numéricos complejos requeridos por la compra de científicos. 1953, IBM 701. Para introducir los datos, estos equipos empleaban tarjetas perforadas que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII por el francés Joseph-Marie Jacquard y perfeccionadas por el estadounidense Hermann Hollerith en 1890. La IBM 701 fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía, que luego se convertiría en la número 1 por su volumen de ventas. 1954, IBM continuó con otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. Segunda generación de las computadoras, avances tecnológicos. Se reemplazan válvulas de vacío por transistores. Las computadoras son más pequeñas y consumen menos electricidad. La forma de comunicación es mediante el lenguaje más avanzado que el lenguaje de máquina y que reciben el nombre de lenguajes de programación. Aumenta la velocidad y capacidad debido a que se sustituyen las válvulas de vacío por los transistores. Características. Las características más relevantes son: usaban transistores para procesar información y ellos aumentaron gracias a ello la velocidad y capacidad de almacenamiento de las computadoras. Los
transistores eran más pequeños y confiables que las válvulas de vacío. Se mejoran programas de computadoras que fueron desarrollados en la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Antecedentes importantes. En 1951, Maurice Wilkes inventa la microprogramación que simplifica mucho el desarrollo de la CPU. En 1956, IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco magnético. El ROMAC usaba 50 discos de metal de 61 centímetros con 100 pistas por lado. Podía guardar 5 megabytes de datos con un costo de $10.000 por megabyte. En 1959, IBM envió la Mainframe IBM 1401, basada en transistor, que utilizaba tarjetas perforadas. Demostró ser una computadora de propósito general y 12.000 unidades fueron vendidas, haciéndola la máquina más exitosa en la historia de la computación. Tenía una memoria de núcleo magnético de 4.000 caracteres. Muchos aspectos de su diseño estaban basados en el deseo de reemplazar el uso de las tarjetas perforadas, que eran muy usadas desde los años 1920 hasta principios de los 70. En 1962 se desarrolló el primer juego de ordenador llamado Space Wars. Digital Equipment Corporation lanzó el PDP-1, su primera máquina orientada al uso por personal técnico en laboratorio y para la investigación. En 1964, IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. También abrió el uso comercial de microprogramas y un juego de instrucciones entendidas para procesar muchos tipos de datos, no solo aritmética. Además, se unificó la línea de productos de IBM, que previamente a este tiempo tenía dos líneas separadas, una línea de productos comerciales y una línea científica. El software proporcionado con el System 350 también incluyó mayores avances, incluyendo multiprogramación disponibles comercialmente, nuevos lenguajes de programación e independencia de programas de dispositivos de entrada y salida. Más de 14.000 System 360 habían sido entregadas en 1968. Tercera generación de las computadoras. IBM 360 en 1964. Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras en la década de los 60, surge la tercera generación de las computadoras. Se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. Avances de la tercera generación. Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados para procesar la información. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan información como cargas eléctricas. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información, los cuales eran piezas de silicio que contienen los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Otra vez la computadora se torna más pequeña, más ligera y más eficiente, consumía menos electricidad, por lo tanto generaba menos calor. Surge la multiprogramación, la cual es una técnica que permite que dos o más procesos ocupen la misma unidad de memoria principal y sean ejecutados al mismo tiempo en una CPU. Antecedentes históricos de la tercera generación. La IBM produce la serie 360, que utiliza técnicas especiales del procesador, unidades de cinta de 9 canales, paquetes de disco magnético y otras características que ahora son estándares. El IBM 360 es uno de los primeros ordenadores comerciales que usó circuitos integrados y podía realizar tanto análisis numérico como administración o procesamiento de archivos. Se considera que la tercera generación de computadoras comenzó con su introducción. IBM 360. En 1964, la computadora 6600. En 1964, CDC introdujo la serie 6000 con la computadora 6600, que se consideró durante algunos años como la más rápida. En la década de 1970, la IBM produce la serie 370 Univac, compite con los modelos
1108 y 1110, máquinas en gran escala, mientras que CDC produce su serie 7000 con el modelo 7600. Estas computadoras se caracterizan por ser muy potentes y veloces. A mediados de la década de los 70 aparecen en el mercado las computadoras de tamaño mediano o mini computadoras que no son tan costosas como las grandes, pero disponen de gran capacidad de procesamiento. Gracias por su atención. Esta casa construida con pasión y sacrificio que forjaron tantos sueños colectivos. Fueron hombres y mujeres con ideales y principios, arquitectos, ingenieros, constructores por la vida. Esta casa concebida por las causas más hermosas